interesante lo que nos dice Zósimo. Hacía referencia a la derrame de ácido sulfúrico cuando decían que tornó, fue agosto de 2014, si no tengo mala memoria, que se tornó naranja el río Sonora, y que nadie ha pagado por mucho tiempo. Por mucho tiempo, Germán Larrea Mota Velasco fue considerado el multimillonario sin rostro. Creo, Zósimo, que hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿no? Fue cuando aparece, cuando lo conocemos en todo su esplendor, pero ya venía él, como dices tú, desde Carlos Salinas de Gortari. Sí, así es, en efecto, un empresario que durante mucho tiempo, pues sí, ocultó en efecto su rostro, y de hecho a la fecha hay pocas fotografías de él. Ya hay, claro, de aquellas por haber asistido a algunas reuniones con Enrique Peña Nieto. También hay fotos que pudo tomarle la prensa ya en el actual sexenio a reuniones que también acudió junto con otro grupo de empresarios con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que, pues, recordar que precisamente Germán Larrea, bueno, pues su relación con el propio poder fue lo que le permitió este tipo de impunidad. Nosotros tuvimos acceso a la denuncia penal en contra de tres filiales del Grupo México y también de exservidores públicos. Esta denuncia penal pues señala que se trató de un crimen continuado en el caso del río Sonora, de este derrame, que se dice muy fácil, 40,000 litros cúbicos, pero estaríamos hablando de 10 estadios Azteca, de este ácido sulfúrico, de lixiviados, de desechos muy tóxicos de las minas, pero que decíamos, es continuado porque el crimen, de acuerdo con esta denuncia, pues se cometió antes del propio derrame, durante el derrame y posterior al derrame. Antes, porque Grupo México, porque no fue un accidente, porque Grupo México no había construido una infraestructura que realmente pudiera soportar esta concentración de esta magnitud de desechos tóxicos, y que no obstante que no lo había construido, pues le parecía normal, y si había algún derrame sabía que no iba a tener ningún tipo de consecuencia, como en efecto ocurrió. Entonces ocurre el derrame, de acuerdo con la denuncia penal. En los días posteriores se presentan ahí supervisores de la Profepa para evaluar los daños, y resulta que Grupo México estaba de brazos caídos. Ni siquiera se había interesado en aplicar algún tipo de protocolos para tratar de remediar o mitigar ya el derrame en curso, ni siquiera tenía algún tipo de trabajo para evaluar cuánto era lo que se había derramado. Es decir, durante el propio derrame no hubo ningún tipo de protocolo que se activara, no hubo ningún tipo de acción, y decíamos, porque probablemente ellos se sentían totalmente impunes. Y bueno, lo que vino después, también ya lo sabemos, que fue una simulación de una remediación. No hubo tal remediación, de acuerdo con la denuncia de la propia Semarnat, ya de la administración actual, pues señala que el desastre ecológico está como si hubiera ocurrido la semana pasada, porque pues no hay ningún tipo de remediación. Entonces, pues un desastre continuado, y decíamos, pues solamente esto pudo ocurrir porque se sabían o se sentían también con mucha impunidad, muy poca sensibilidad, no solamente para cuestiones del medio ambiente. Hay que recordar, ya hacía su referencia, maestro, a el caso de Pasta de Conchos, pero incluso hay muchos otros hechos, como esta huelga también en la propia mina de Cananea, que duró mucho tiempo y que realmente para el propio Germán Larrea no le significaba, de acuerdo con la fortuna que tiene, no le significaba pues gran esfuerzo acceder a los reclamos de las familias y de los trabajadores, pero él prefirió mantener la fuente de trabajo cerrada por mucho tiempo, podríamos decir, una insensibilidad impresionante, tanto en materia de derechos laborales como también en materia ambiental. Y me parece que eso es lo que ha hecho de este emporio, el de Germán Larrea, pues de los más importantes del mundo. Hay que recordar que ya había anunciado que es el tercer productor de cobre a nivel mundial, pero también ahora que con lo que nosotros estaremos revelando, y estamos revelando aquí, pero también en el trabajo que se publicará en Contralínea, es que gracias a estas concesiones, estas 604 concesiones que tiene, también ya se considera el de mayores reservas de cobre en el mundo.